Ya casi se cumplen 10 años de que empezaran a llover billetes en París y llegara a nacer Al-Khelaifi como presidente del Paris Saint-Germain. Y echando una vista al pasado, las cosas eran totalmente diferentes. Hoy vamos a ver el 11 que tenía el PSG antes de todos los billetes y dónde están esos jugadores ahora. Salvatore Sirigu, Genoa. Salvatore Sirigu es un tipo que aparenta tener 57 años, pero en realidad tiene 34, y en la temporada 2011-2012, misma en la que llega el jeque, Ancelotti lo pide para ser su portero. Sorprendentemente, apenas tenía 24 años, y considerando que venía haciendo las cosas de maravilla en el Palermo, era entendible este portero para un equipo que queda eliminado en Europa League, a lo de ti, Paris Saint-Germain. Actualmente fichó por el Genoa, donde me imagino yo que será el portero titular y donde parece que el Genoa es el trampolín de los porteros veteranos. Lateral derecho, Christopher Jallet, retirado. Christopher Jallet, aparte de jugar en toda la Ligue 1 y de tener una aparente caída de cabello, jugó en el Paris Saint-Germain muy bien. Llegó en la temporada 2009-2010 a cambio de 2.5 millones de euros del Lorient y, como digo, en el París lo hizo bastante bien, completando 143 partidos. En 2014 lo fichó el Olympique de Lyon, después se fue al Niza, luego pasó por el Amiens y ahí se retiró en 2020 con 37 años. Defensas centrales, Mamadou Sakho, Montpellier. Mamadou Sakho a lo largo de toda su carrera ha demostrado que no ha podido superar su paso por el Paris Saint-Germain. Y no me malinterpreten, pero Sakho, a pesar de tener buenas épocas en la Premier, realmente donde mejor jugó fue en el París, donde era el capitán con apenas 22 años y aportaba la seguridad defensiva bastante notable. Estuvo en el París a lo largo de 7 temporadas, luego se fue al Liverpool donde tuvo unos pequeños problemitas, insisto, luego se fue al Crystal Palace donde, y ahora fichó por el Montpellier en honor a lo difícil que le costó marcar a Giroud en aquella temporada donde el Montpellier ganó el título. Como el otro central tenemos a Soumana Camara, retirado. Soumana Camara es un tipo muy productivo. Empezó su carrera en el Saint-Étienne, después fichó por el Inter, donde jugó la asombrosa cifra de 2 partidos, y de ahí fue ascendiendo, hasta que llegó al París en el 2007, donde rindió bastante bien y donde antes de la llegada de Thiago Silva era el titular. Después de 214 partidos en París, que son bastantes, se retiró en 2015 y desde 2018 trabaja como entrenador de inferiores del París. Qué bien, ¿no? Lateral izquierdo, Sylvain Armand, retirado. Sylvain Armand era un jugador bastante polifuncional en defensa, en este caso era lateral izquierdo del París. Llegó al equipo procedente del Nantes en 2004 y luego de 254 partidos jugando como lateral, aunque a veces de central o lateral derecho, en 2013 se fue al Stade Rennais y se retiró en 2017 para dedicarse al boxeo. Nada, es broma, no se dedicó al boxeo, pero tiene cara de boxeador. En el centro del campo, Blaise Matuidi, Inter de Miami. Matuidi llegó al PSG en 2011 con una responsabilidad bastante grande. Tenía que reemplazar a Claude Makelele, que se había retirado una temporada antes, y además fue uno de los primeros fichajes de Al-Khelaifi. ¿Y qué decir de Matuidi? Un tipo internacional con Francia, ganador de todo con el PSG, menos la Champions, y ser uno de los protagonistas en FIFA 18 con una celebración horrorosa, de verdad, qué asco. En 2017 fichó por la Juve por casi 30 millones de euros y a mí no me gustó sinceramente. En 2020, tras no tener hueco en el equipo de Turín, se cansó del alto nivel y se fue a compartir vestuario con el gordito Higuaín,
donde creo yo que debe estar gozando. Como otro centrocampista, Javier Pastore, Elche. Javier Pastore llegó como el fichaje estelar de la temporada y como la mayor inversión de Al-Khelaifi en ese momento. ¿Quieren saber cuánto pagó el PSG por él? Pues muy bien, 43 millones de euros le pagaron al Palermo, que a comparación de lo que pagan hoy, pues hoy suena como un insulto. Pero bueno, en todo caso, Pastore lo hizo bastante bien en el París, jugando 185 partidos, estando en la remontada del Barça, la eliminación contra el Madrid y yéndose en la temporada 18-19 a la Roma, en donde no es que haya rendido espectacular. Y en el último mercado de fichajes, el mercado de la locura, llegó al Elche de Benedetto, Enzo Rocos, Lucas Pérez y cuidado al Elche. Acompañante de estos dos, Mohamed Sissoko retirado. Mohamed Sissoko era un jugador que se retiró el año pasado. Pero si hay alguien al que este jugador de Malí le debe su carrera es al señor Rafita Benítez, entrenador que lo fichó cuando él era muy joven, lo llevó al Valencia, luego se lo llevó al Liverpool hasta que las lesiones lo afectaron. De ahí se fue a la Juve hasta que en 2011, un mercado antes de que llegara Al-Khelaifi al PSG, este equipo lo compraría donde apenas lo vieron y lo mandaron a la Fiorentina. Y cuando Ancelotti lo vio, la verdad es que no le hizo el feo. Estuvo un total de 3 temporadas donde ganó la liga, de ahí se fue a España y finalmente se retiraría en 2020 tras no jugar desde 2019. Empezamos la delantera con Jérémy Ménez, Regina 1914. Jérémy Ménez es un jugador que en este país fue donde se hizo conocido. Sí es cierto que cuando estuvo en la Roma se hizo conocido por darse garrote con Montella, pero en el París despuntó tras llegar al club en 2011, colocándose la 7 de Ludovic Juli, por cierto. En todo caso, Ménez le fue, un poco regular en esa misma temporada, terminando con 12 asistencias y 3 temporadas después, donde jugó apenas 79 partidos, se fue al Milan, donde hizo obras como estas. Y se consolidó tanto él como su estómago. De ahí volvió a Francia, luego se fue a Turquía, luego se fue a vivir sabroso en México y actualmente ya a sus 34 años se encuentra en un equipo de segunda división italiana intentando jugar al fútbol. En el otro lado de los extremos tenemos a Nené Fluminense. El Nené del PSG, en realidad no era tan nené, tenía ya 30 años, pero era un tipo bastante bueno y polifuncional en ataque. Jugaba tanto de extremo como de enganche y antes de la millonada, por decirlo así, era una de las estrellas de este equipo. Pero el Nené del gol llegó en, adivinen qué año, tienen 3 segundos, 3, 2, 1, obviamente 2011. Donde lo ficharon procedente del Mónaco y donde estuvo 3 temporadas, una inferior a la otra, es cierto, pero Nené después de volverse grande, 33 años, le tocó salir del equipo rumbo a Asia, donde quién sabe cómo le fue. Luego fichó por el West Ham, donde jugó la espectacular y asombrosa cifra de 8 partidos. Luego regresó a Brasil, donde hasta día de hoy juega y ya tiene 40 años. Creo yo que se va a retirar ahí porque vamos a ver. Y en punta de ataque, Kevin Gameiro, Racing de Estrasburgo. Kevin Gameiro es uno de esos futbolistas que uno dice pudo haber dado más. Desde el 2010, donde empezó su carrera, ya muchos elogiaban su talento, pero donde llegaría su carrera a coger fuerza sería en el año, adivinen cuál, 2011, cuando llegó al París por 12 millones y donde en su primera temporada anotó 11 goles en 34 partidos. En la siguiente temporada marcaría 8 en 25 y ahí es donde perdería su lugar en el equipo, porque fue cuando los billetes empezaron a hacer efecto y llegó Ibrahimovic, Lucas Moura y compañía. A finales de 2013 lo ficha el Sevilla, donde logra consagrarse como un jugador bastante importante en el equipo andaluz. Luego tuvo un paso un poco desapercibido por el Atleti, luego se fue al Valencia, donde más de lo mismo, y actualmente volvió a Francia para estar en Estrasburgo ya a sus 34 años.
Y bueno amigos, así quedaría el PSG antes de que los billetes empezaran a hacer efecto y antes de que Al-Khelaifi empezara a jugar al modo carrera en la vida real. ¿Qué piensan ustedes acerca del 11? A mí la verdad ese centro del campo me parece que estaba bastante bien equilibrado con estos tres jugadores, pero es curioso ver cómo un equipo después de pasar tantos años haya transformado tanto su base. Actualmente de esa plantilla no queda ni el pescuezo del nené. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? No olviden darle like a este video, suscribirse si les gustó, seguirme en Twitter como @AlexEMP para más. Nada más, soy AlexEMP y nos vemos en la próxima.